Empezamos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al taller Vista Panorámica a la Investigación. Yo soy Laura Sánchez y esto es ¿Por qué investigar? Hay un montón de razones por las que una persona va a investigar, que está curiosa, que quiere resolver un problema, que quiere saber un poco más, pero la literatura ha categorizado en por qué investigar en dos grandes dos grandes áreas. En primer lugar, una forma de generar conocimiento, no solamente conocimiento nuevo, sino conocimiento que tiene que ser refinado, reestructurado y redescubierto de muchas formas. Y en segundo lugar, resolver un problema. Hay un problema que requiere de conocer qué está detrás de ese problema para resolver ese problema. ¿Okay? Generar conocimiento no necesariamente es algo nuevo. Un ejemplo que doy siempre es, ¿se acuerdan cuando las fotos eran súper pixeladas? Que tú sabías que había una flor ahí, pero estaba pixelada. Le falta información a eso que tengo. Entonces, mientras más conocimiento generamos sobre un solo fenómeno, eso de repente se va añadiendo más píxeles y se ve con mucha mayor claridad. A eso se refiere con generar conocimiento. Es nuevos conocimientos y también transformar el conocimiento que ya existe. Y por supuesto resolver problemas que está súper de la mano con problemas locales, toma de decisiones, políticas públicas, etcétera, etcétera. O problemas tan sencillos como de qué forma podemos resolver una situación usando la tecnología, por ejemplo. Hay muchísimas formas, pero en general todas se meten en estas dos categorías. Yo quiero darles, el día de hoy voy a darles un ejemplo sobre cómo se ven estas dos, esta generación de conocimiento y esta forma de resolver problemas, en la forma en la que en la Universidad Iberoamericana con el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología hemos abordado el tema de la lectura. ¿Ok? Miren cómo se va configurando la cosa. Tenemos un gap. Toda la ciencia siempre habla del gap. Cada persona que va a investigar, quien hace tesis, investigaciones en general, siempre le dicen, tienen que encontrar el gap, tienen que encontrar esa brecha donde todavía no se sabe qué. Y mucha gente piensa que encontrar esa brecha es difícil, pero en verdad no. Está literalmente a la orden del día. Aquí hay algunos ejemplos. En el caso del Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, que es el laboratorio que dirijo en este momento, estamos haciendo neurociencia y educación. Entonces hay un montón de artículos que hablan de ese gap entre esta ciencia básica, esto que conocemos del cerebro y cómo funciona en el aprendizaje y lo que pasa en el aula. ¿Okay? Es decir, nosotros nunca vamos a tener falta de investigación porque el gap es muy grande. O sea, pasar de ciencia básica a una intervención en aula es grande. Entre una cosa y la otra hay un montón de investigaciones. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde que se inauguró el laboratorio en el año 2016 y quiero que me acompañen en esta aventura. Les voy a hacer una historia de la vida real de algo que me pasó cuando regresé al país de estudiar neurociencia y educación. Cuando regresé a la República Dominicana, yo venía con la idea de ser investigadora y claro, nosotros sabemos para qué investigar, nosotros resolvemos problemas y generamos conocimiento. Pero hay algo muy importante que tiene que tener todo investigador cuando llega a la tarea de investigar es saber cómo decir qué es lo que va a investigar y por qué va a investigar según el interlocutor. La historia es así. Pues yo llegué muy ingenua a mi primera entrevista, que tal vez era una entrevista de trabajo o no, fue una visita de cortesía que hice a personas que dirigían un plan de alfabetización de adultos súper buenísimo en la República Dominicana. Y yo con esta cabeza de investigadora me senté ante estos actores clave, tomadores de decisiones, personas que pueden hacer un cambio en la sociedad desde arriba, desde las decisiones. Pues esta investigadora se sentó y dijo, mire, usted necesita crear un laboratorio de neurocognición y psicofisiología para poder estudiar el N170 en las personas que son analfabetas, porque resulta que cuando una persona aprende a leer de adulto no automatiza la lectura y por lo tanto la onda cerebral N170 que se encuentra en el lóbulo occipito temporal no se lateraliza hacia la izquierda. Este señor me miró con mucha admiración, con mucho respeto y le agradezco eso. Y me dijo, es que esto suena demasiado científico y aquí nosotros nos preocupamos por los seres humanos. Y yo por dentro casi que me hacía, a ver,
un cortocircuito en la cabeza, como me estás diciendo a mí que yo no le presto atención a los seres humanos. Entonces, pues, ¿cómo así? Sí, tú me estás hablando de números, de ondas cerebrales y no sé qué tal cosa, y nosotros lo que queremos es que la gente encuentre su dignidad a través de la lectura. Y yo sí, pero yo también quiero eso. ¿Sí me entienden? Entonces, a ver, hay que saber cómo decir lo que uno va a investigar según el interlocutor. Pero luego me pasó más adelante que fui a otro interlocutor distinto, científico, para, sabes, fondos de investigación y no sé qué, y le digo, miren, tenemos que estudiar a los adultos recién alfabetizados por aquello del N170 porque queremos que estas personas alcancen la automatización, que es importantísimo. Y esta persona ya del área científica me miró y me dijo, eso suena demasiado a humanidades, eso suena demasiado a educación, y lo que nosotros queremos aquí es ciencia. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo digo el gap? Ese gap entre una cosa y la otra es muy palpable según el interlocutor con quien uno hable. Entonces, tenemos claro para qué investigar, sabemos cómo y para qué investigar, pero tenemos que manejar la información de una forma que sea útil para esos interlocutores a quien va dirigida esa información. Tal vez en esta reunión que tuve con la primera persona yo debí hablar de los impactos de la alfabetización como tal y de el gap que existe, que no sabemos cómo la gente aprende a leer cuando es adulta, y para eso está toda la ciencia y de eso hablamos después, pero estamos trabajando con un problema de este interlocutor. Tal vez del otro lado, yo del lado científico, yo debía haber hablado más de la metodología de los equipos de investigación y de cómo aporta a la sociedad. Más adelante hablamos de eso, aquí estamos hablando de ciencia. Entonces, nos toca saber internamente para qué hacemos la investigación y cómo comunicamos esto a las personas. Entonces, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Dentro de la neurociencia de la lectura se ha hablado un montón. Se dice que la lectura es una combinación de dos habilidades con las que el ser humano nace, pero la lectura como tal no está en el código genético. Tenemos en la esquina superior izquierda un cerebro donde están categorizadas y están bien explícitas las áreas del lenguaje que tiene el ser humano en el hemisferio izquierdo. Tiene las rutas dorsal, la ruta ventral, no vamos a entrar en mucho detalle, pero eso ya viene, el cerebrito viene listo cuando nace para aprender a hablar, porque hay zonas cerebrales que se encargan de eso. Y a la mano derecha tenemos las zonas cerebrales de la corteza cerebral que procesan la visión. Empieza en el lóbulo occipital y tiene también ruta dorsal y ventral. Cuando las personas aprenden a leer, se combinan estas dos habilidades. Literalmente hay algo que cambia en función y estructura en el cerebro, este puntito rojo que está aquí abajo, que se llama Visual Word Form Area, y hace que estos símbolos que son muy visuales de repente ya se conviertan en la cabeza de la persona en algo muy lingüístico y se da el paso de la visión al lenguaje. ¿Okay? Es un proceso muy complejo, un proceso que no, como no está cableado así de fábrica, los niños y las niñas tienen que ir a la escuela a aprender a leer y por eso hay tanto tema con el aprendizaje de la lectura. No es algo natural, es algo que a los niños se les da muy bien y a los adultos no se les da muy bien. Lo primero que hicimos fue aplicar a un fondo de investigación que nos permitiera adquirir un equipo que pudiera medir el cerebro, ondas cerebrales, en este caso el electroencefalograma. Y fue literalmente un fondo de investigación para estudiar adultos recién alfabetizados. Ahí estaba nuestro primer problema que queríamos resolver. Problema que no sabemos el conocimiento cómo se está generando. ¿Ok? ¿Qué pasa con los adultos que aprenden a leer de adultos? Es muy difícil y si ustedes han visto una persona que recién acaba de aprender a leer, es adulta, lee con mucha dificultad. Entonces hay un gap, no sabemos por qué. Sabemos qué pasa porque lo vemos, o sea, obvio que se ve, que lee lento, pero no sabemos por qué. Entonces ahí vamos a resolver un problema, pero más que un problema vamos a generar un conocimiento. ¿Qué hicimos? Bueno, pues, conectamos a las personas no muchos detalles, conectamos a las personas al electroencefalograma y empezamos a buscar un indicador de automatización lectora. Aquí se ve en la onda que se llama N170. A grandes rasgos, cuando comparamos a un adulto recién alfabetizado con un adulto que ya sabe leer o que leía desde siempre, entonces lo que encontramos es que los adultos que sabían leer desde siempre presentan una onda un poquitito más fuerte en el hemisferio izquierdo cuando están leyendo palabras. Mírenlo aquí.
está aquí, yo no sé si el puntero se ve, pero es la esquina superior izquierda. Si lo ven de la esquina superior derecha, van a ver una marca azul un poquitito más fuerte en la parte de la izquierda, en el cerebrito de la izquierda, para cuando las personas que ya saben leer procesan las palabras. Yo le presento una palabra y eso es lo que sucede. Hay una mayor activación de esa zona occipitotemporal cuando se procesa palabra en el hemisferio izquierdo. Si ven las dos gráficas de abajo, el que está la gráfica y los cerebros, los adultos recién alfabetizados no presentan este índice de automatización. O sea, no hay evidencia de que el proceso de la alfabetización cuando se adquiere de adultos fue automatizado. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta investigación que publicamos luego en una revista internacional. Lo que quiere decir es que los adultos recién alfabetizados no lograron la automatización. Entonces ya tenemos algo más. Ahora, pero esto nos crea muchísimas preguntas. ¿Por qué los adultos recién alfabetizados no pudieron adquirir la automatización? Hicimos otro estudio y vimos que aquellos adultos recién alfabetizados que tenían buena conciencia fonológica, específicamente conciencia fonémica, les iba mucho mejor. Si ya ven las para palabras la primera a mano izquierda se ve algo más negativo en la izquierda que en la derecha. Eso pasó para gente que tenía alta conciencia fonémica y no para fonémica. Entonces ya tenemos más información sobre qué está pasando en este cerebro de las personas que aprenden a leer y escribir de adultos. Ahora, ¿cómo transformamos esto en práctica? Todavía no sabemos si estamos trabajando en eso. Eso es parte de uno de los proyectos que estamos llevando en el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología. Todo lo que generamos se publica, pero no necesariamente o no ha dado el tiempo todavía de crear alguna intervención donde veamos cómo eficientizar esto. Vamos a compartir esto otra vez. Ahí está. Bien. Ahora, también regional, pero un problema local sobre alfabetización en la edad oportuna. Esta data que ven aquí es la data de TERCE, que es el tercer estudio regional que se realizó 2014 se publicó en el 2015, donde en uno de los peores niveles de alfabetización para niños de tercer grado. Si se dan cuenta, esta gráfica tiene 4 niveles, 1, 2, 3, 4, el nivel 1 es el peor y el 74.1% de nuestros niños estaba en el peor nivel de alfabetización, que apenas podía leer algunas palabras en tercer grado de primaria. Importante que sepamos que la alfabetización oportuna debe terminar en tercero. El niño debe ya leer en primero, automatizar en segundo y ya ser experto en tercero. Y en nuestro país, al menos en la data del año 2015, estaba muy por debajo. Esto es un problema. ¿Okay? Entonces se investiga para resolver un problema. Vamos a resolver ese problema. Para eso se aplican a fondos de investigación, etcétera, etcétera. Obtuvimos un fondo de investigación a través del proyecto USAID Leer, donde logramos en un proyecto de cooperación que no estaba destinado a hacer investigación, meter la investigación, porque la investigación busca resolver un problema. Si el problema es la alfabetización, podemos usar el método científico para conocer qué está detrás de este problema de la comprensión lectora para lograr hacer una intervención más eficiente, que es otra forma de por qué uno hace investigación. Si yo sé cuál es el problema y qué está por debajo, yo puedo desarrollar una intervención que trabaje lo que está por debajo para resolver el problema. ¿Okay? Aquí hicimos una evaluación a 2.399 estudiantes de segundo grado de primaria en escuelas públicas que fueron seleccionadas para el proyecto USAID Leer. La mitad de esta iba a pertenecer a la intervención y la otra mitad no, para hacer un pre y un post. Lo que encontramos que todo lo que ven en naranja eran áreas de preocupación. De todas estas variables que medimos todo esto, todas las naranjas eran área de preocupación. Era bastante para preocuparnos, pero ya sabíamos que si íbamos a trabajar la lectura, teníamos que abordar todas estas áreas con una intervención que estuviera basada en el currículo actual, ¿okay? En el currículo dominicano de ese entonces. Y por supuesto, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos un hallazgo importante? Este hallazgo importante lo transformamos en paper. O sea, no solamente queremos ir a resolver los problemas, sino también dejar la marca, dejar una huella en el acervo científico
local para hacer ciencia. O sea que estamos resolviendo el problema, pero también la responsabilidad científica es de comunicar estos hallazgos. Y por supuesto se publicó ese documento, esa investigación. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí, por supuesto, la investigación con el fin de tener una intervención tiene que tener productos. Es decir, si yo me di cuenta que en las escuelas no hay suficientes libros, que los libros son muy difíciles para que los niños que están empezando a leer aprendan a leer, entonces es la misión del proyecto de intervención a empezar a crearlos. Entonces, esta intervención, una de ellas, una de las tantas que usamos en el proyecto Usar y Leer, parte del hecho de que no hay libros, porque lo encontramos en una investigación, para crearlo. La creación de estos libros, estos son libros de práctica lectora que tienen toda una metodología basada en la neurociencia, basada en la evidencia, basada en la forma más sencilla que los niños pueden aprender a leer y escribir para tener una secuencia de libros de práctica de progresión, que se llaman libros decodificables y libros nivelados. O sea, la investigación también se ve así, también se ve como libritos con los que los niños y las niñas van a jugar y van a leer y van a explorar. Esto es un producto de una investigación, pero durante la elaboración de estos materiales específicos para la práctica lectora, también hicimos una publicación científica de la forma en la que creamos esta metodología, de forma que un problema que quisimos resolver basados en la evidencia es un problema que lo resolvimos a través del mismo método científico que nos permitió crear esta colección de libros decodificables. También en el estudio de línea base nos dimos cuenta de que había tema del libro, que había tema de motivación, que había tema de que los niños y las niñas no habían tenido suficiente práctica lectora y de las demás habilidades. Entonces, la investigación también se ve así. O sea, creamos programas, proyectos estandarizados, basados en las ciencias, basados en la data local, para crear una intervención. Y por supuesto, después que acaba la intervención, también se publican los resultados. Ya se ve un poco más serio, ya no se ve tan alegre. También se ve así la investigación. Hacemos una publicación científica. ¿Resolvimos un problema? O bueno, no quiero decir que lo resolvimos, porque esto es un proceso más largo. Estamos en proceso de resolverlo. Mientras estamos resolviendo el problema, dejamos la huella en la publicación científica para colaborar con el acervo científico. La información que se publica en la ciencia no se pierde. O sea, no es un reporte que se engaveta, no es una experiencia de éxito y se queda en los libros o en el video donde se habló, sino que queda y permanece en el tiempo, de forma que otros proyectos que quieran hacer algo similar ya tienen algo en qué basarse. Y lo más importante para nuestro contexto es que hay muy pocas investigaciones que se realizan así. Entonces, empezar a cambiar la cultura de todo lo que tú haces, ya sea para generar conocimiento o para resolver un problema, es una investigación y debe ser comunicada siempre y cuando lo hagas con el rigor científico necesario para asegurar la calidad. Bien, cuando nos dimos cuenta de cómo funcionaba esto, de levantar datos mientras se resuelve un problema, adelante o atrás, entonces nosotros escribimos otro artículo de investigación sobre cómo se hace esto, cómo se construye un sistema de monitoreo para hacer las dos cosas. Es decir, incluso el conocimiento que se crea por la necesidad, que no necesariamente tenga un levantamiento de datos, eso también puede ser una publicación científica en algunas revistas que aceptan este tipo de información. Lo que pasa, no solamente nos dimos cuenta en ese estudio de línea base que había algunas necesidades que se podían trabajar dentro de la misma escuela, sino también que los niños cuando entraban a primero de primaria, su lenguaje todavía no estaba lo suficientemente fortalecido como para aguantar rápidamente el proceso de alfabetización. Y si se acuerdan en las clases de desarrollo infantil, el lenguaje no se adquiere en la escuela, el lenguaje se adquiere en la familia al principio. La escuela contribuye, pero el lenguaje se adquiere cuando los niños y las niñas son recién nacidos, son chiquititos. ¿Okay? Entonces, de ahí partimos desde el laboratorio a decir, mira, además de trabajar con lectoescritura, lectura, escritura y etcétera, etcétera, queremos ver qué pasa antes de la lectura y la escritura dentro del desarrollo infantil en República Dominicana. Entonces ahí hicimos, por supuesto, una alianza estrategia entre academia, que en este caso es UNIBE, INAIPI, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, y UNICEF, porque el INAIPI tenía la necesidad de
medir del desarrollo infantil. Y si hay algo que la academia sabe hacer es medir. Entonces, estos tres socios creamos lo que se llama el CIMEDIT, que es el Sistema Nacional el Sistema de Medición del Desarrollo Infantil Dominicano, que es una plataforma digital donde los colaboradores de INAIPI pueden medir el desarrollo de sus niños y niñas en aula. Y da información tanto para la práctica en aula como para el sistema como para la ciencia. ¿Okay? O sea que de resolver este problema, problema de que necesitamos medir, porque si no medimos no sabemos cómo cambiar, también hemos generado un cambio en la forma de abordar a los niños en el aula y también, por supuesto, hemos hecho publicaciones científicas sobre cómo se construyó este sistema y sobre todo el proceso de validación. Si ven el de la derecha, está sumamente interesante esta forma de publicar. Este es un preprint, eso quiere decir que el artículo todavía no está validado por la academia, pero está disponible para el consumo y para las citas mientras se va evaluando. Esta revista F1000 Research F1000 Research, permite eso, que el proceso de revisión por pares sea en vivo. Eso quiere decir que todo el mundo puede ver qué está diciendo los revisores. Por ejemplo, aquí este todavía no ha sido probado porque la persona que revisó tuvo unas sugerencias. Nos toca ahora a resolver todo lo que sugirió la persona para que esa persona nos apruebe el manuscrito. Es una ciencia viva mientras se está haciendo, que es sumamente importante para la formación en ciencia. Finalmente, se publica y se investiga cuando hay problemas, cuando hay que generar, cuando hay que generar datos para conocer algún fenómeno que no conocemos o que queremos profundizar, pero eso puede ser hecho de diferentes formas y siempre solo hace falta la mirada crítica, la mirada de investigación y el conocimiento metodológico para llevar a cabo esto, para lograr hacer estas investigaciones. Muchas gracias por su atención. Espero que disfruten de estos talleres de investigación. Hasta luego.